que dice que él estuvo a punto de casarse, y que claro que le encantaría. Y dice que el día 20 se casa un amigo y voy a ser su testigo, órale, que se llama César y Salvador. Y que bueno, pues muchas felicidades a César y a Salvador, muchas felicidades por su boda. No creo que felicitar a alguien a nivel público por una boda, pero muchas felicidades a ellos. Qué bueno que ya se pueda, porque igual, pues obviamente se ha avanzado. Y hay lugares en donde sí se puede y sí se llama matrimonio y sí se casan. Y pues igual les deseo que duren muchísimo, que duren ahora sí que para toda la vida, como dicen por ahí, hasta que la muerte los separe. Y pues también Ángel, que ahí tomé algunas fotitos y luego luego nos chismeé qué pasó, ¿no? Y también esto, ¿no? Que estuvo a punto de casarse y que obviamente que le encantaría casarse. No sé si por ejemplo, en el caso de que no existiera el matrimonio, así como que como tal, ¿no? O sea que, por ejemplo, en México, lo que se dio antes del matrimonio fue una cosa que se llamó sociedades de convivencia. Que esas sociedades de convivencia eran, por ejemplo, la familia, los tipos de familia que hablamos al principio, ¿no? De que son los primos, los hermanos, que es como de, bueno, ustedes viven en la misma casa y pueden compartir como responsabilidades. Entonces, pues ahí es como un tipo de contrato en el que ustedes adquieren derechos y obligaciones sin ser como pareja o matrimonio, ¿no? Pero viven, o sea, están formando hasta cierto punto una familia, tienen un hogar compartido, entonces, bueno, pueden firmar ese contrato. Esas sociedades de convivencia en México obviamente se interpretaron, bueno, no es que se hayan interpretado, es que de hecho fueron el primer paso para la aprobación del matrimonio. O sea, la gente que lo empezó a legalizar era como de, bueno, para no entrar de golpe a aprobar matrimonio porque los conservadores se nos van a venir encima y los derechistas y los religiosos se nos van a venir encima, de por sí se les fueron encima, pero bueno. Dijeron, bueno, vamos a hacer primero este tipo de sociedades de convivencia. Y ahí, pues así como que vamos poquito a poco, ¿no? Entonces, esas sociedades de convivencia empezaron, siguen estando vigentes, o sea, porque hay gente que las puede seguir utilizando. Pero al final de eso se pasó al matrimonio. Obviamente, en las sociedades de convivencia no se tienen los mismos derechos ni el mismo reconocimiento social que puede tener un matrimonio. Entonces aquí pues lo que les preguntaría ya en caso de que estemos en el chisme a este Ángel es si, por ejemplo, si no existiera el matrimonio como tal, o sea, si todavía hubiera algo similar a las sociedades de convivencia o como se llamara, si aceptaría entrar dentro de este contrato o no lo aceptaría, o por ejemplo si conoce de sus amigos, ¿no? César y Salvador, si ellos esperaron hasta que hubiera matrimonio para casarse o antes también lo hubieran pensado, o inclusive firmaron su ley de sociedad de convivencia y ahora firman matrimonio porque pues también se puede. O sea, cómo está ahí la cosa, ¿no? Damos también la bienvenida ya en esta última parte a Alejandro. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias por estar. Dice, viva las bodas LGBT. Y un paso más a los derechos, al acceso de los derechos como seres humanos. Y pues eso es como de lo que también vamos a continuar, y ya nada más como para ir cerrando y que nos vayan diciendo Alejandro, Ángel, Antinux y ellos como qué piensan de los matrimonios o qué onda, o lo que les comentaba. Y pues es efectivamente esto. También la última parte que igual me gustaría tratar es que se trata de derechos humanos. Y se trata de derechos humanos porque los derechos humanos, si también recuerdan en algún podcast cuando hablamos del Marqués de Sade, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, el Marqués de Sade se inserta dentro del contexto de la Revolución Francesa, la Ilustración, todo eso lo hablamos un poquito en ese programa, en ese podcast. Y ahí también vimos que, bueno, en la Revolución Francesa también hay, o sea, como que se transforman muchas cosas, y una de las ideas es la idea de la libertad, y también después vienen los derechos del hombre y del ciudadano. Del hombre en ese entonces, cuando a una mujer se le ocurrió decir que incluían a las mujeres, le terminaron cortando la cabeza, pero bueno. Después se convirtieron en los derechos del hombre y de la mujer y de todos los ciudadanos. Y tenemos que se empiezan a desarrollar los estados democráticos.
Y en los estados democráticos hay una cosa que es bien importante, que es el consenso y es la discusión de los distintos grupos sociales y de la inclusión. Y es donde empieza también esta visión de los derechos humanos. El movimiento LGBT es un movimiento de derechos humanos. O sea, es un movimiento que también, y sobre todo en la última etapa, se inserta dentro de los derechos humanos para reconocer y respetar la sexualidad, bueno, tanto la orientación sexual como la identificación de género, como pues igual cuestiones como lo queer, ya que viene después, eh, y esto como un derecho humano a vivir libremente tu sexualidad. Este derecho de la libertad sexual también obviamente va en contra de todas estas consideraciones como religiosas, morales, confesionales, y lo que dicen estos movimientos es, bueno, o sea, la demanda que se tiene o que tenemos es de, bueno, pues tú, si eres católico, presbiteriano, musulmán, judío, o lo que se te dé la gana hacer, pues adelante, hazlo, yo no tengo ningún problema, pero tu moral o tu código de conducta no es el que tiene que regir a la sociedad. Estamos en un estado laico, y en el estado laico lo que tiene que regir a la sociedad son las leyes. Entonces por eso los movimientos se centran, y sobre todo en la petición del matrimonio, es una petición que va dirigida al Estado, una exigencia que va dirigida al Estado y al gobierno para que legalmente se reconozcan esos matrimonios. Y si ustedes se fijan o se dan cuenta, muchos de los que están en contra de los matrimonios igualitarios o gay, pues son gente que viene de estas religiones. Y es, o sea, es volver a repetirles, o sea, tu religión, bueno, o sea, puede estar bien o mal, puedes creer o no, pues ¿verdad? Ya es tu vida, pero tu religión no es la que tiene que imperar mi vida, ¿no? O sea, por eso la cuestión es la cuestión es precisamente ir hacia el Estado. Y en esta situación de que es como parte de este respeto por la diversidad, ¿no? Dice Ángel que conoce a varias parejas que se casaron que se casaron en las dos, en las sociedades de convivencia y luego tal cual en el matrimonio. Y que fácil llevan 15 años o más, pues sí, ya 15 años más o menos casado. Que se llaman Ana y Carlos, que eso también es otra, ¿no? Una de las cosas que dicen de la comunidad es que no somos capaces de tener relaciones duraderas y que la promiscuidad y que la cosa. Pues hay muchísima gente que se casó. Esta ley, pues como dice Ángel, tiene más de 10 años, 12 años. La primera, la de sociedades de convivencia. Y pues hay gente que se casó, ¿no? Dentro de esa ley, pero como dice, o sea, hay gente que, bueno, cuando, o sea, salga lo que salga, pues yo lo tomo, porque tampoco es como para andar rechazando derechos, pues yo lo tomo, pero eso no significa que me esperen, ¿no? O sea, seguimos peleando por el matrimonio y cuando llega el matrimonio, pues órale, ahora sí nos casamos, ¿no? Eh, y dice, por ejemplo, Alejandro, ¿no? Que los matrimonios LGBT fomentan la transformación del pensamiento social, que es más o menos lo que veíamos en la parte pasada, que es como los cambios sociales sí van afectando a la familia, pero, o sea, hay que decirlo, estas afectaciones no destruyen civilizaciones, ni nos vuelven monstruos verdes, ni mucho menos, ni hace que la Skynet cobre conciencia de su existencia, nada de eso. O sea, las familias diferentes y las sociedades diferentes siempre han existido. Ahorita la situación como en la que nos encontramos es que este matrimonio y este reconocimiento de familias se enmarca dentro de un ámbito de derechos humanos, dentro de un ámbito de lucha y dentro de un ámbito también de inclusión y de igualdad. Aparte es importante decir que el matrimonio, como dice Alejandro, no va transformando otras cosas, y pues sí, porque el acceso, o sea, esta libertad sexual o esta libertad de, pues ahora sí, de casarte con quien quieres y de que se reconozca que tu boda o sea, la quieres hacer con quien quieres, también es un asunto como de evidenciar y de reproducir la libertad individual, o sea, mi libertad como persona de yo poder contraer matrimonio y casarme, o no casarme si no quiero, pero que esté la posibilidad de hacerlo con la persona que yo quiero, ¿no? Que yo amo. Cosa que inclusive dentro del ámbito heterosexual tampoco se podía mucho. O sea, hace siglos el matrimonio no era una cuestión romántica ni de amor, era una cuestión de un convenio económico, de arreglo de los padres, de unión de dinastías, de cualquier cosa menos amor, ¿no? Y todo el mundo lo aceptaba como tal. O sea, eso del amor es algo que es reciente,
tanto en parejas heterosexuales y mucho más reciente en parejas homosexuales. O sea, lo que se dice es, bueno, si ya las parejas heterosexuales tienen como esa ventaja o ese derecho social de poder casarse con quien quieren, literalmente, o sea, con la persona con la que quieren, en lugar de casarse con quien tus papás te dicen. De hecho, en muchas legislaciones el matrimonio, pues así como que forzado, es ilegal, ¿no? O sea, tú puedes alegar que tú no te querías casar con esa persona. Entonces, si ese tipo de decisiones son celebradas y son como muy bien vistas en el ámbito heterosexual, pues ¿por qué en el lésbico y en el gay no lo son? O sea, también eso es una cuestión no de respetar, o sea, de seguir como incrementando la libertad humana, ¿no? Porque mientras vayas respetando esos derechos sexuales, pues otros derechos también que tienen que ver con la libertad personal y la individual también se empiezan a afianzar, como los que decíamos, ¿no? Como la seguridad social, por ejemplo, los sistemas de salud. O sea, si tú estás casado, bueno, si tú tienes la libertad de ejercer tu sexualidad, que es lo que pasaba mucho en los años 80 con toda la cuestión del VIH-Sida, en realidad mucho de los avances que se han hecho respecto a la pandemia, muchas, no nada más investigaciones, sino la concientización de la sociedad, la generalización del uso del condón o de preservativos, las pruebas rápidas, todo eso hay que agradecerlo a, pues ahora sí que a nuestras mamás jotitas que pelearon en los 80s, porque es parte de esos derechos, o sea, y obviamente para luchar por esos derechos pues tenías que luchar primero por tus derechos sexuales y asumirte como lesbiana, asumirte como gay y empezar a luchar por bajar esos estereotipos, y pues mucho del avance que se ha tenido ha sido gracias a ese movimiento. Entonces también el avance que se pueda tener en cuanto a la apertura de derechos en cuestión de matrimonio pues también es importantísimo, y por eso es importante como seguir, ¿no?, estas demandas. Como les digo, independientemente de si pensemos en casarnos o no, que mucha gente igual ya actualmente se piensa en casar, como nos contaba Ángel, eh, y estaba leyendo en comentario de Alejandro, ahorita lo retomo, pero les digo, o sea, independientemente de que si sea tu decisión personal hacerlo o no hacerlo, pues lo que se tiene que o sea, se tiene que tener en cuenta como una demanda muy legítima, y que también es lo que se centra. Hay otras demandas, o sea, sabemos desde violencia de reconocimiento en trabajos, cuestiones por ejemplo de bullying, que es algo que está súper fuerte y súper horrible, o sea, niñitos de 13, 14, 15 años que se suicidan porque no aguantan la presión de sus escuelas o de sus propias familias. Hay muchos temas que están en la agenda. El matrimonio es uno de ellos, por alguna razón ha sido el que más se ha centrado. Bueno, lo vemos, ¿no? O sea, por estas razones, porque a partir del reconocimiento como de esta libertad de poderte casar y todo, pues automáticamente vienen como muchos más derechos, derechos muy administrativos o muy concretos, y pues también por esta cuestión de reconocimiento social, ¿no? De reconocimiento de reconocimiento de la sociedad hacia tus decisiones y hacia lo que, o sea, si tú te quieres casar, pues tú te casas, y si no, pues no, ¿no? Pero que tengas la posibilidad de hacerlo, o sea, no es que si yo me quiero casar, pues a ver cómo le hago. Ese es uno de los grandes avances, y pues eso es más o menos lo que vimos, ¿no? Aquí vamos a ver si hay como, estoy buscando si hay como algún otro comentario o algo más. Bueno, el que dice Alejandro, ¿no? Que al contrario, que nos lleva por una evolución en el pensamiento para una mejor convivencia entre los mismos seres humanos. Y pues sí, eso es pues lo que más o menos les decía, pues un poco la conclusión de que al final pues siempre ha habido familias, siempre ha habido matrimonios distintos, siempre ha habido formas distintas. Ahorita pues se están marcando dentro de este contexto de lucha de derechos, de identidad, y así pues así ha funcionado. Los derechos que hemos conseguido al final ha sido por luchar por ellos, no porque nadie se haya apiadado de nuestras almas. Y pues ahí está, ¿no? Más allá como de la decisión personal o no, pues está pues un poco la exigencia de esos derechos. Ya pues para cerrar el programa, les repito, nos pueden escuchar, bueno, si no nos han escuchado
en directo, para los que a lo mejor llegaron un poquito tarde y no escucharon desde el principio, va a estar el podcast